Mi presentación aquí hace 2 años fue la más gratificante para mí. Entonces, no hay ninguna presión para ustedes. Seguro que esta noche también va a ser una linda experiencia para todos. Y lo que espero es que podamos generar una conversación, un diálogo. Voy a compartir algunos slides con ustedes, pero no son, digamos, no son completos, o sea, no vamos a poder entrar al tema de cambio climático, al tema de gestión de riesgos realmente a profundidad, porque tendríamos que tomar ni siquiera varios días, sino semanas o meses para hacerlo, pero sí espero darles algunos alcances, y entiendo que ustedes también tienen ya una formación y conocimiento sobre estos temas. Entonces espero que luego de la presentación podamos generar ese tipo de diálogo. Me gustaría escuchar las perspectivas y opiniones de ustedes. Además, partiendo de la premisa de que el cambio climático y también la gestión de riesgos son temas que no son de una disciplina, ¿no? Son realmente multidisciplinarios, son amenazas a los procesos de desarrollo, a los procesos de desarrollo humano en todos los sectores, en todas sus dimensiones. Y en ese sentido, entendiendo que ustedes también representan diversas disciplinas, diversos campos de formación, cada uno desde su formación de alguna forma tendría una perspectiva tal vez distinta sobre estos temas, y eso es muy rica para la discusión. Siguiente, por favor. Entonces voy a hablar un poco sobre los desafíos para el Perú en esta temática. Creo que probablemente ustedes manejan esto mejor que yo. Habrán visto que no soy peruano. Ustedes son los peruanos, entonces conocen su país. Sí he tenido un tiempo acá, entonces también conozco algo, pero vamos a poder darles algunos alcances generales sobre los desafíos para el Perú. Luego entrar a hablar un poco del marco de las políticas, tanto para enfrentar el cambio climático como enfrentar a los riesgos de desastres, tanto a nivel internacional como nacional. Y finalmente estrategias y acciones y propuestas para enfrentar al cambio climático. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de cambio climático y desastres naturales. La verdad, hablar de estos dos temas de forma conjunta suena natural, pero todavía digamos, es un discurso, y más allá del discurso luego es un accionar que todavía hay mucho que desarrollar. Solo en el último año, 2 años, diría yo, es que realmente se está generando, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, a nivel de los expertos que viven esto día a día, este encuentro entre el cambio climático y gestión de riesgos. En ese sentido, durante mucho tiempo ha habido los que manejan y buscan cómo entender y buscar medidas para enfrentar el cambio climático, y los que hablan de mitigación de riesgos, de gestión de riesgos, desastre, de reducción de riesgos, prevención de riesgos, y no necesariamente había una conversa entre estos dos campos. Eso se está cambiándose en paralelo en el campo a nivel internacional, y está también cambiándose a nivel nacional, pero donde hay más avances en esto, en juntar estos dos campos, es a nivel local. Tú llegas a hablar con un técnico en una municipalidad distrital en la provincia, en alguna provincia de Cusco, o hablas con un agricultor, un campesino, y ya se pierde
todo el discurso y estamos hablando de una sola cosa, de cómo reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos hoy, mañana y de aquí a 10 o 20 años. Pues cuando hablamos de cambio climático y desastres naturales y hablamos de Perú, lo primero que se nos ocurre es el tema de los glaciares, particularmente en cuanto al impacto del cambio climático. Hay estudios, hay observaciones que demuestran que los glaciares en el Perú, que dicho sea de paso son los glaciares principales a nivel mundial de zonas tropicales, están en un proceso de retroceso, de desaparición. En ese sentido, ya se ha perdido una quinta parte de su superficie y obviamente eso genera una serie de impactos luego en el desarrollo social, el desarrollo económico, en diferentes segmentos de la población y en diferentes áreas geográficas. Pero también genera riesgos climáticos, aumenta el riesgo, por ejemplo, a que haya deslizamientos, que haya problemas como pasó en Yungay en el año 70, cuando realmente se generó todo un deslizamiento de tierra por una laguna que se desestabilizó. Entonces, en ese sentido, hay una relación también entre los glaciares y directamente los riesgos climáticos. Luego, el otro tipo de amenaza climática, fenómeno climático que estamos cada vez más relacionando con el cambio climático es el fenómeno del Niño. Y lo que estamos viendo es, si bien el fenómeno del Niño siempre ha existido, siempre se va a existir, lo que se está viendo con el cambio climático es que este tipo de fenómeno, ese tipo de oscilación, y hay varios a nivel de los océanos en diferentes partes del mundo, que los extremos de esa oscilación cada vez van a ser más frecuentes y más intensos con el cambio climático. En la medida que el cambio climático genere un calentamiento global y a su vez genere un efecto sobre los patrones de precipitaciones, los patrones de temperatura, vamos a ver ese ciclo del Niño cada vez más corto y más intenso. Hemos visto el último Niño realmente extremo, ocurrió en 97, 98, antes de eso 82, 83, y realmente los científicos están calculando que en cualquiera de estos años ya puede nuevamente ocurrir lo que ha pasado en 97, 98. Sí, siguiente, por favor. Y pues hay datos que maneja CENAMI, que maneja el Ministerio del Ambiente, que maneja INDECI, que indica que este tipo de evento y otros tipos de eventos climáticos extremos están aumentando en su frecuencia. Ahí hay un par de datos sobre ese cambio en los patrones de las emergencias y por los eventos extremos climáticos. Siguiente, por favor. En el caso del Niño de 97 y 98, también se ha calculado la pérdida en términos económicos de un equivalente de 4.5% del PBI, que si comparamos eso con el megaproyecto de Camisea, es varias veces lo que produce Camisea en términos económicos para el país. Siguiente, por favor. Y bueno, hay otros tipos también de amenazas, de impactos a raíz de los eventos climáticos que también se relacionan con el cambio climático. Me refiero a inundaciones. Hemos visto en este verano el impacto de las inundaciones en la Selva Baja, en Loreto, en Iquitos, en Ucayali, etc. También los huaicos, hemos tenido
a raíz de las lluvias intensas y permanentes durante los últimos meses, una serie de huaicos realmente impresionantes, incluso aquí en Lima, sequías e heladas. ¿Por qué sequías? ¿Por qué heladas? Si estamos hablando de cambio climático, ¿por qué heladas? Porque lo que vamos a ver con el cambio climático no necesariamente va a ser un impacto, y disculpen mi español, homogenéico, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, no va a ser igual a nivel de todo el planeta, ¿no? El impacto del cambio climático. Entonces, lo que pasa en Chile no va a ser lo mismo que pasa acá, lo que pasa en Piura no va a ser lo mismo que pasa en Puno. Entonces, por eso que los modelos con que contamos a nivel mundial para el cambio climático, los modelos con que maneja, por ejemplo, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que luego sirve como insumo para los debates a nivel de la Convención Marco de Cambio Climático a nivel de las Naciones Unidas. Esos modelos nos dan algunas pistas, nos muestran algunas tendencias a nivel mundial de calentamiento, de impacto en términos de temperatura, de precipitaciones, de eventos extremos, pero no nos dice mucho de cómo luego eso se traduce a nivel de Perú, o a nivel de Lima, o a nivel de Junín, el impacto del cambio climático. Entonces, en ese sentido, para poder llegar a ese nivel, se requiere bajar la ciencia, bajar los modelos a través de un proceso de lo que se llama el downscaling, bajar a una escala que realmente sirve para las decisiones a nivel nacional, regional y local. En ese sentido ya estamos como país, como PNUD, como otras organizaciones, como la academia, también las universidades de donde vienen ustedes, ya están avanzando en desarrollar estudios importantes sobre cuáles van a ser los escenarios climáticos en diferentes partes del país de aquí a 2030, de aquí a 2050, de aquí a 2100. Y eso es importante, no quedarnos en los modelos grandes, en los modelos incluso nacionales que también tenemos, sino ir aterrizando a nivel de cuencas, a nivel de regiones o macro regiones del país para poder informar a los decisores y tomadores de decisión. Siguiente, por favor. Estos impactos que acabo de enumerar también implican impactos tanto económicos como sociales. En términos económicos, ha habido algunos estudios, algunos avances en el análisis, tanto a nivel del Estado como a nivel de academia y otras organizaciones. El Banco Central de Perú ha mostrado que entre 5 y 8 o 7% del PBI será afectado de aquí a 2030. Hay un estudio importante de Loyola que indica que es mucho más costoso enfrentar estos impactos en el futuro que reducir o mitigar los impactos o adaptarnos como país hoy en día. Lamentablemente, como ven en estas citas, son cifras tal vez desactualizadas, son de hace unos años. ¿Qué tan precisas, confiables son? Bueno, son los primeros estudios realizados a nivel del país. Podemos decir que en este momento se están desarrollando estudios más precisos, más completos, que se construyen sobre esta base. Hay un estudio ahora que se está desarrollando con la activa participación del Ministerio del Ambiente, de Economía y Finanzas, para entender realmente el impacto económico a nivel del país del cambio climático, utilizando la metodología que se utilizó para el estudio de impacto económico a nivel mundial, que se hizo, que fue liderado por el
el señor Nicholas Stern. De pronto han escuchado del informe Stern. Entonces ese tipo de informe, ese tipo de estudio sirve bastante para generar incidencia a nivel de los tomadores de decisión y entender por dónde tenemos que enfocarnos como sociedad, como país, para reducir los futuros y actuales impactos del cambio climático. Siguiente, por favor. Porque si bien tenemos unas cifras grandes, amplias del impacto del cambio climático, ese impacto luego se aterriza a nivel de poblaciones, a nivel de regiones, a nivel de sectores, a nivel de actividades económicas y sociales. Y en ese sentido, lo que decía hace unos minutos es muy relevante. No podemos quedarnos en las cifras globales del país, sino aterrizarnos en lo que puede ocurrir en diferentes regiones, en diferentes cuencas, en diferentes sectores. En ese sentido, tomar en consideración el impacto que tendrá el cambio climático en el sector agrícola. Esa es una cifra a nivel mundial, no es una cifra para el Perú, pero sí entendemos que va a haber impactos también en Perú sobre la agricultura, en la medida que haya ese cambio de patrones de desertificación, de temperatura, de precipitación, y luego agravados por usos de tierra no necesariamente sostenibles en el tiempo. Entonces ese es un sector que será afectado altamente. Luego el tema de agua en Perú. Tal vez lo más crítico para el Perú y relacionado con el tema de los glaciares, que más que todo afectará a la costa peruana debido a la distribución no homogénea del recurso hídrico a nivel del país. Ya hemos hablado un poco de los desastres naturales y finalmente, tomando nuevamente un dato a nivel mundial, lo que sí estamos viendo y lo que se proyecta es que los principales impactos del cambio climático se van a sentir a nivel de los países en vías de desarrollo, en los países que justamente tienen menos recursos a su disposición para enfrentar y para prever esos impactos hoy día. Siguiente, por favor. Entonces, considerando que estamos hablando de realmente una serie de impactos del cambio climático y a su vez reflejados en los riesgos climáticos, se requiere de respuestas también, respuestas que son adecuadas a estos impactos diversos a nivel de territorio. En ese sentido, la importancia de aterrizar ya las respuestas a nivel subnacional, a nivel local y con los diferentes actores en campo. Considerando también que la vulnerabilidad varía a lo largo del territorio. La vulnerabilidad social, biofísica, geográfica, sectorial, etc. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la respuesta o qué es la respuesta en diferentes ámbitos? Primero, empezando a nivel internacional, ya se está, viene desarrollándose todo un proceso de evolución, de desarrollo de políticas a nivel internacional. Probablemente ustedes ya manejan este marco, pero básicamente el proceso de evolución del marco de Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, conocido en inglés como el UNFCCC. Y esta Convención Marco es una de las 3 convenciones ambientales a nivel mundial. Está la Convención Marco de Cambio Climático, la Convención Marco de Biodiversidad y la Convención Marco para la Desertificación. Y esas 3 convenciones surgen a raíz de la Cumbre de Río, la Cumbre de la Tierra en el año 92 en Río de Janeiro, que justamente es muy oportuno hablar de Río en este momento porque el país y junto con muchos otros países están preparándose para lo que será la Cumbre de Río más 20 de aquí a un mes en Río. Entonces,
Esta convención marco también complementa un proceso más científico, un proceso de académicos, de científicos, de expertos, que es la columna, se representa a la mano izquierda, donde vemos que hay un proceso de afinamiento del conocimiento sobre el cambio climático. Por un lado, en la medida que nuestros modelos se vayan afinando, se vayan mejorando con el tiempo, con la ciencia, con la tecnología, y por otro lado, vemos una evolución en las cifras, en las proyecciones de cambio de temperatura al futuro, no solo porque estamos mejorando en términos de tecnología y modelos y precisiones, sino que también en la medida que vamos avanzando vemos que debido a que no estamos a su vez tomando las medidas correctivas, el impacto cada vez va a ser mayor en el futuro. Entonces vemos que en el 92 se proyectó un incremento de 0.3 grados. Ahora estamos hablando de hasta 6.4 grados de aumento de temperatura de aquí a 2100, si es que no hay las medidas correspondientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si seguimos al lado de política, ¿cómo ha sido la reacción, cómo ha sido la respuesta a nivel de la comunidad internacional ante esa información científica? Pues tenemos la Convención Marco, que ya mencioné, de la Cumbre de Río. Demoró en entrar en vigor porque no es que se establece la convención el día siguiente empieza a actuarse, sino hay un periodo de ajuste. Y el protocolo de Kioto en 97, que sirve para realmente, si bien la convención establece principios y lineamientos a nivel de los países, básicamente comprometiéndose a enfrentar esta problemática, reconociendo que es un problema con responsabilidades compartidas entre todos los países, pero a su vez diferenciadas entre países desarrollados que tienen una contribución histórica mucho mayor al problema que países en vías de desarrollo. Es en 97 cuando se establece el protocolo de Kioto, que ahí los países que suscriben al protocolo se comprometen legalmente a tomar medidas ante el cambio climático. Aquí solo para resaltar que el protocolo de Kioto, si bien es el único instrumento que tenemos vinculante para los países, se concentra casi en su totalidad en la parte de mitigación de cambio climático, y ahí me refiero para algunos que no manejan los términos. Mitigación se refiere en términos de cambio climático a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y es importante señalar eso porque cuando hablamos de gestión de riesgos, mitigación tiene otro significado. Entonces ahí justo el encuentro entre los dos campos en términos de terminología se complica. Pero no habla del protocolo de Kioto de adaptación. No trata el problema de adaptación. Piensa que adaptación todavía es una medida muy lejana y no de mucha preocupación de los países. Solo se trata de adaptación en la medida que se establece lo que será el fondo de adaptación en el marco del protocolo de Kioto, y ese fondo de adaptación justamente se alimenta a través de los bonos de carbono que se regulan a través del protocolo de Kioto. Ese es el único detalle sobre adaptación en el protocolo. El 2001, con los acuerdos de Marrakech, ahí sirve para instrumentalizar, operacionalizar el protocolo de Kioto, establecer las reglas de juego. Recién en el 2005, varios años después, como verán, los políticos no son tan rápidos a reaccionar aquí a nivel internacional, y sobre todo va empeorando el panorama a futuro
aunque todavía en el 2005 estamos trabajando sobre un marco que fue establecido años antes. Entonces, en el 2005 entra en vigor y ya en el 2007 tenemos que empezar a planificar y desarrollar lo que será el nuevo instrumento una vez vencido el protocolo de Montreal, del protocolo de Kioto. Porque el protocolo de Kioto entra en vigor en el 2005 y su primera etapa vence en el 2012. Entonces ya recién, ahora en el 2007, empezaron a desarrollar la hoja de ruta de qué vendría como instrumento después de Kioto. En el 2009 se ponía como meta, pues me corrijo, en el 2007 en la reunión de la Convención Marco en Bali, en Indonesia, se estableció que para el 2009 ya tendría el nuevo acuerdo listo para entrar en vigor después de 2012. Lamentablemente eso no ocurrió así. Como ustedes todos saben, Copenhague en muchos lados fue caracterizado, descrito como un fracaso, porque justamente no se logró llegar a ese instrumento vinculante y consensuado a nivel de los países para reemplazar el protocolo de Kioto. En el 2010 tuvimos la reunión en Cancún, donde avanzamos. En el 2011 también en Durban, pero todavía no existe un instrumento vinculante para los países que les obliga legalmente a reducir sus emisiones y enfrentar el problema de cambio climático o apoyar a los países para adaptarse al cambio climático. Siguiente, por favor. Pues a nivel de país también ha habido un proceso de desarrollo de políticas y de evolución de políticas en la medida que se mejore la ciencia, se mejore el conocimiento a nivel nacional y también buscando que haya una coherencia con esos instrumentos a nivel internacional. Entonces, en ese sentido, pues ustedes manejan que hay una política nacional del ambiente, creo que del año 2009, si no me equivoco, y en esta política nacional establece como uno de sus objetivos estratégicos la adaptación y mitigación del cambio climático. Hay una estrategia nacional de cambio climático con fecha de 2003 que en estos días, en estos meses, debe ya ser reemplazado con una nueva estrategia 2012 que durante el último año ha sido elaborado, actualizado sobre la base del 2003. También hay un instrumento de Plan Nacional de Acción de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático, elaborado por el Ministerio del Ambiente. Entonces, están generando instrumentos y a su vez hay instrumentos de política a nivel regional y a nivel local. A nivel regional, en el marco de la ley orgánica de los gobiernos regionales, hay también una obligación de los gobiernos regionales de desarrollar, de establecer sus estrategias regionales de cambio climático y también estrategias regionales de biodiversidad. Lo que está viendo ahora el Ministerio del Ambiente, conversando con ellos, es que ya están pensando en que eso no es la mejor forma de enfrentar el cambio climático, que cada región se enfoque en establecer su propia estrategia. Terminamos elaborando muchos documentos que luego quedan en la biblioteca, quedan en el despacho de la Gerencia de Recursos Naturales y no llegamos a ejecutar. Los gobiernos regionales no llegan a implementar esas estrategias. Entonces, lo que posiblemente vemos en el futuro, yo estoy adelantando lo que entiendo de las conversaciones en el Ministerio del Ambiente con los gobiernos regionales, es que va a haber más bien directrices, lineamientos a nivel nacional para que luego de frente los gobiernos regionales elaboren sus planes de acción, para de frente llegar a la acción ante el cambio climático y no quedarse a nivel de la estrategia. En paralelo, hay todo un proceso político de políticas
para la gestión de riesgos, pero no tiene tanta historia y antecedentes como el caso de cambio climático. Tenemos lo que ha sido realmente un hito para el tema de reducción y gestión de riesgo en el país, que ha sido cuando se incorporó en el marco del Acuerdo Nacional como política del Estado, la gestión de riesgo de desastres. A partir de ahí, durante el 2010, llegando a entrar en el 2011, se definió y estableció la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, donde realmente se logra transversalizar la gestión de riesgos a nivel de los sectores, a nivel de los 3 niveles de gobierno, para que no se quede en una competencia, por ejemplo, de INDECI, que antes se trataba más como defensa civil y se enfocaba más en ese sentido en lo que es la respuesta a las emergencias como fortaleza de INDECI, y se dejaba de lado o no se daba tanto énfasis, mejor dicho, a lo que es la prevención y reducción de riesgos existentes. Entonces, con esa nueva ley le da al país el marco para tratar la gestión de riesgos de una forma más transversal. Y luego, aquí hay que reconocer también la importancia que le está dando a la gestión de riesgos el Ministerio de Economía y Finanzas, donde ya se han establecido instrumentos financieros, incentivos económicos para los gobiernos locales y regionales y también los sectores para invertir en la gestión de riesgos con sus presupuestos públicos. Y pues hablando con el MEF, entendemos que ahora están trabajando bastante para desarrollar incentivos económicos parecidos a lo que han desarrollado para gestión de riesgos para la adaptación al cambio climático. Y ahí ir acercando los dos campos desde una perspectiva financiera y económica. Siguiente, por favor. Pues creo que no hace falta hablar mucho de esto, creo que lo manejamos. Los términos de adaptación y mitigación, entender que con adaptación, si bien es un término que manejamos en la vida cotidiana, no es algo nuevo ni al ser humano ni a otros organismos vivos. Sí, en el contexto de cambio climático se requiere de un especial énfasis y un especial se requiere de preocuparnos del proceso de adaptación, porque los tiempos que nos da el cambio climático para poder adaptarnos como seres vivos no son suficientes para la adaptación normal, la adaptación natural que pasa en la vida, sino se requiere de acelerar el proceso de adaptación. Y ahí la necesidad de capacitación, de tener ciertas capacidades y ciertos recursos para poder acelerar ese proceso de adaptación que ya manejamos como seres vivos. Y importante entender la relación entre adaptación y desarrollo, que aseguremos que la adaptación y el desarrollo vayan a la mano, que el desarrollo no genere más vulnerabilidad a la población ante el cambio climático, que el desarrollo no limite procesos de desarrollo económico, por ejemplo, no limiten la capacidad de adaptación de las poblaciones. Entonces, en ese sentido, buscamos bastante incorporar procesos de adaptación al cambio climático en los procesos económicos, en los sectores económicos, actividades económicas, para asegurar que sean complementarios. Siguiente, por favor. Pues, entonces, en este contexto, nos encontramos con una serie de oportunidades, creo que oportunidades como país y también desafíos todavía para enfrentar.
Ya he hablado de acuerdos internacionales que nos dan cierto marco para la política y para la acción a nivel de país, que sean acuerdos internacionales tanto ambientales en el marco de Naciones Unidas, como también acuerdos internacionales, por ejemplo, de comercio, tratados de libre comercio que cada vez están brindando o poniendo más importancia, asignando más importancia a temas de clima, a la huella de carbono, a la huella ambiental, y eso un poco nos da el respaldo para poder desarrollar políticas y medidas a nivel de los países. Tenemos sistemas nacionales, tanto de gestión ambiental como de gestión de riesgos, que también sirven para ordenar la cancha de actores, entender a quién le corresponde trabajar en diferentes niveles y en diferentes ámbitos. Tenemos un proceso de descentralización ya encaminado que definitivamente se tiene que fortalecer, y en el marco de ese proceso de descentralización buscar seguir desarrollando capacidades tanto a nivel nacional y subnacional para poder cumplir con las facultades y competencias entregadas. Existen nuevas fuentes de financiamiento. Ya cuando hablamos de cambio climático, hablamos de que si consideramos toda la cooperación internacional, por ejemplo, y todos los recursos de donación que llegan a los países en vías de desarrollo, llegamos a más o menos 5%, a cubrir 5% de la demanda de recursos que tendremos para realmente enfrentar el cambio climático. Entonces, ¿de dónde vendrá ese 95%? No vendrá de Naciones Unidas, no vendrá de países donantes, no vendrá de fundaciones, tendrá que venir del sector público, del gobierno, del tesoro público, tendrá que venir de las empresas privadas, y en cierta medida también tendrá que venir de cada hogar, de cada familia, tendrá que adaptarse en cómo lleva su hogar con respecto al uso energético, con respecto al manejo de agua, etc. Siguiente, por favor. Quiero hablar un poco de cómo lo vemos, cómo estamos como PNUD, como Naciones Unidas, enfrentando ese problema, y cómo vemos que podemos apoyar a un país como Perú. Primero, nosotros tenemos varias líneas de apoyo, de cooperación con el país y con diferentes actores dentro del país, y podemos resumirlo en esas líneas. Primero, en un tema de conocimiento. Apoyamos en traer conocimiento de otros países, experiencias exitosas en otros países, tanto a nivel de América Latina como a nivel de otros continentes, pero también facilitamos el intercambio de conocimiento dentro del país. Recién estamos terminando una experiencia muy linda en las provincias de Cusco y Apurímac, donde hemos llevado, por ejemplo, a los agricultores a Cajamarca para que vean con sus propios ojos de otros campesinos el tema de manejo de bosques, para que luego regresen a sus chacras y a sus comunidades en Cusco, en Chumbivilcas, en Cotabambas, y puedan empezar a cambiar el paisaje en sus propias comunidades y enfrentar el problema de agua, enfrentar el problema de suelos. Y claro, yo puedo ir ahí y darle una charla a los campesinos, pero no me van a escuchar. Tal vez me escuchan, pero mañana regresan a sus actividades. Pero si escuchan de otros campesinos o de otros paisanos en otra parte del país o incluso en otra comunidad, les va a entrar en la cabeza mucho más, de forma mucho más efectiva. Entonces,
generamos y buscamos generar ese intercambio de conocimientos. En muchos casos son conocimientos ancestrales, tradicionales de las mismas comunidades, que tienen que ser valoradas, rescatadas y compartidos. También contribuimos con la elaboración de instrumentos de planificación, análisis. Estamos terminando un análisis en este momento del impacto social del cambio climático a nivel de la cuenca del río Piura. No puse ahí datos sobre el impacto económico, no puse datos mayores sobre el impacto social porque no hay ese tipo de análisis. Entonces tenemos que empezar como país, como estudiantes, como profesores, a desarrollar ese tipo de análisis sobre diferentes partes del país que pueden ser afectados por el cambio climático. Trabajamos bastante con la capacitación a diferentes niveles, a nivel de las comunidades, a nivel de los gobiernos regionales, gobiernos locales, y aquí lo que buscamos no es, primero sí, se buscaba desarrollar bastante las capacidades en este tema entre los biólogos, los geógrafos, los ingenieros, los forestales, pero en la medida que vamos entendiendo mejor la problemática del cambio climático, entendemos que tenemos que hablar con los economistas, con los proveedores de servicios, los agricultores, los mecánicos, etcétera, etcétera. Ya este es un tema realmente transversal y se requiere así enfrentarlo de diferentes perspectivas. Ayudamos en identificar y asesorar la viabilidad de proyectos, tanto para incorporar una perspectiva de adaptación al cambio climático en proyectos de desarrollo, en proyectos de inversión pública, proyectos privados, y luego acceder al financiamiento. Como les decía, hay una brecha de 95% de financiamiento para enfrentar el cambio climático. Tenemos que ser creativos en de dónde vamos a encontrar esos recursos, a atraer esos recursos. Siguiente, por favor. Entonces, desarrollando un poco más esas líneas, la importancia de sensibilizar en primer lugar a los actores para que entiendan cuáles son los riesgos climáticos, cuáles son los puntos de vulnerabilidad para la población, para el sector, para el área geográfica de interés, desarrollar las capacidades técnicas, generar información confiable, que luego puede servir como insumo a los instrumentos de política, a los procesos de toma de decisiones. La importancia de que esto sea un proceso participativo. El cambio climático es un tema social, tanto social como ambiental. Requiere de cambio de modos de vida, de medios de vida. Se requiere que esos procesos de cambio sean realmente socializados y construidos desde los diferentes actores. Entonces, en ese sentido, involucrar desde el inicio del proceso a todos los diferentes actores. La importancia de articular políticas. Y ahí, para los que en esta sala van a trabajar en algún momento en el sector público, la importancia de sí ir construyendo las políticas a nivel nacional, ojalá con insumos técnicos, con información confiable, pero luego también buscar la participación de las provincias, de los actores locales, de los actores regionales, y cuando haya una política, llevar esa política a la región, a la provincia, y hacer ese proceso de retroalimentación. Y eso sirve tanto para los actores locales como para una mejora en la política a nivel nacional. Y hacemos eso en los proyectos nuestros. Siempre tenemos el acompañamiento de actores del ministerio. Incluso si estamos trabajando en un proyecto en una comunidad con un gobierno local, aseguramos que haya ese diálogo y esa conversa entre lo local y lo nacional, y con lo regional también como intermediario.
La importancia de no solo hablar de la infraestructura física. Cuando hablamos de los impactos de riesgos climáticos, por ejemplo, del fenómeno del Niño en 97 y 98, muchos de los estudios económicos se enfocaban en la infraestructura de riego, infraestructura de los, vial, los puentes, etcétera, etcétera. No hay que olvidarse de la infraestructura natural, de los ecosistemas, tanto en cuanto al impacto que se puede generar por el cambio climático, como también en cuanto a las medidas, en cuanto a las soluciones al cambio climático. Cómo es que un área protegida, por ejemplo, un bosque, puede ayudarnos a mitigar los riesgos climáticos, puede ayudarnos a ser más resilientes, más resistentes a los choques que se puede generar a través de los eventos climáticos extremos y el cambio climático a largo plazo. Y finalmente apoyar a diversificar las fuentes de financiamiento, porque también es parte de la resiliencia, es parte de reducir la vulnerabilidad. Tenemos que, como cualquiera que entra a trabajar en un banco, el primero que aprende es la importancia de diversificar su portafolio de inversiones. Entonces, aquí también hay que diversificar las fuentes de financiamiento para enfrentar el cambio climático. Siguiente, por favor. Este es solo un ejemplo de un programa que estamos desarrollando en Piura y Tumbes, donde buscamos enfrentar el cambio climático junto con los gobiernos regionales, locales y con el Ministerio del Ambiente, Economía y Finanzas, desde una perspectiva muy transversal de desarrollo y integrando esos diferentes aspectos y líneas de cooperación, buscando desarrollar la información, el análisis sólido. Estamos también trabajando con proyectos pilotos de campo y algunos proyectos muy particulares sobre ecosistemas, pero siempre en el marco de un programa más global de cómo responder al cambio climático a largo plazo. Siguiente, por favor. Un poco más sobre este caso, porque es tal vez considerado muy innovador. Es un seguro climático, es un seguro ante el fenómeno del Niño, que ya está siendo ofrecido en el mercado peruano por una aseguradora, y es el primer seguro a nivel mundial que le paga al cliente, le desembolsa al cliente antes de que haya el impacto del Niño. Entonces, eso le permite tomar medidas para reducir su vulnerabilidad, tener efectivo a la mano para mitigar los riesgos que vendrán dentro de los próximos meses por el fenómeno del Niño, en este caso en Piura, pero esperamos en el futuro ampliarlo a otras regiones. Siguiente, por favor. Estoy terminando solo para mostrar la complejidad, lo complejo que es en este momento el financiamiento climático. Para aquellos interesados en ese tema, hay muchos negocios aquí, y es bastante confuso porque hay muchas fuentes de cooperación, muchas fuentes de recursos para el cambio climático, pero cada uno tiene sus reglas, cada uno tiene sus procesos y tiene sus momentos de aplicarse en un país como Perú o en un proyecto en particular. Y son fuentes privadas, son mercados capitales, pero también son fuentes más tradicionales como la cooperación, y son fuentes como el tesoro público a nivel nacional y local. Siguiente, por favor. Finalmente, para resumir, la importancia de fortalecer capacidades a todos niveles, a trabajar a nivel regional, provincial y local, a trabajar tanto la mitigación como la adaptación. Si bien el énfasis histórico ha sido en la mitigación, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en un país más que todo sobre Perú, donde no contribuye mayormente a las emisiones a nivel mundial, sí hay que trabajar mitigación, y estamos también apoyando al país en trabajar la mitigación para reducir los gases, pero
desde una perspectiva de desarrollo sostenible, desde una perspectiva de generar mayores beneficios a la población, no solo reducir gases, sino buscar cómo mejorar la calidad de vida de la población. La importancia de diversificar las fuentes de financiamiento, de buscar alianzas públicas y privadas, público-privadas, y finalmente la importancia de integrar el cambio climático en todos los sectores, que no es un problema ambiental, no se debe tratar así, sino que en todos los sectores se tiene que ver de qué forma su sector, su tema puede ser afectado por el cambio climático o puede estar contribuyendo al cambio climático y tomar las medidas correspondientes. Creo que ahí, sí, siguiente por favor, creo que ahí termino. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a nuestro conferencista, señor Leslie. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Tenemos la oportunidad de 5 preguntas esta noche. Buenas noches, gracias por la exposición. Mi nombre es Mónica Velázquez, de Ingeniería Geográfica de San Marcos. Hoy en la mañana hubo un foro sobre la cumbre de Río de Janeiro en la comunidad andina y no quedó muy clara la posición del Ministerio del Ambiente sobre cuál es el aporte que va a llevar o el concepto de economía verde, que es lo que se quiere, es el tema de la cumbre de Río de Janeiro, ¿no? Saben que el desarrollo sostenible trata de dar importancia al tema tanto económico como social y ambiental. Y la preocupación es si el concepto de economía verde se quiere imponer otra vez el tema económico sobre los demás aspectos, ¿no? ¿Qué enfoque cree usted que se le está dando a ese tema en la cumbre? Y la otra preocupación es sobre el tema de la tala ilegal, que es un tema tan grave y serio en el Perú, que aún no se ve una estrategia sobre ese tema. Y ahora que mencionó sobre los planes de acción en gobiernos regionales, ¿cómo cree usted que se puede incorporar ese tema en esos planes regionales para que tenga una respuesta más concreta, ¿no? O medidas más contundentes que puedan resolver ese problema? Gracias. Mis saludos al expositor. Mi nombre es Isabel Quispe y soy estudiante de Sociología de San Marcos. Mi pregunta es, ¿cómo plantear o cómo entender la relación entre cambio climático y conflicto social? Esto considerando que más del 50% de conflictos sociales están referidos o están dentro de esta temática socioambiental. Gracias. Buenas noches, señor ponente. Muchas gracias por la exposición tan lúcida. La pregunta es la siguiente. Al igual que a nivel mundial no existe una aceptación y ejecución inmediata para temas de cambio climático y adaptación hacia ello por parte de las autoridades políticas, usted que tiene experiencia en el desarrollo de pequeños proyectos a nivel nacional, ¿qué nos puede decir respecto a la importancia y el entendimiento que le dan las autoridades locales, sea del nivel distrital o provincial o regional, respecto a estos temas? ¿Cuál es el compromiso que asumen y cuál es el énfasis que le ponen para llevar a cabo estos proyectos y disponer dentro de todo el recurso que tienen, una parte de recursos financieros para cooperar en estos proyectos? Gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis Ramírez,
estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad de San Marcos. Me gustaría si pudiera hacer una aclaración que al principio de la exposición usted habló de dos enfoques o dos maneras de que normalmente se ve el cambio climático, que comúnmente se ven de forma separada y deberían estar más juntas. Uno de ellos era la prevención de riesgos. Usted habló de la prevención de riesgos al principio de la conferencia, pero habló de otro y después habló de ellos como dos enfoques que deberían estar juntos. ¿Podría darme la indicación de cuál es el primer punto, aparte de la prevención de riesgos? No sé si se entiende la pregunta. Buenas noches, gracias por la exposición. Mi nombre es Carolina Navarro y soy estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y mi consulta iba por el tema de, habló en un momento del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas. Quería saber más o menos en el ámbito legal, en las normas que existen en el momento, si nuestro país está preparado para este cambio que se busca, para este cambio climático, o más o menos cuántos tramos, si nos falta mucho, si la regulación apoya esos cambios que se tratan de incentivar en el país. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si esto prendido. Sí. Muchas gracias por las preguntas. La verdad, me encanta que haya recibido una pregunta de alguien de geografía, si entendí bien, de sociología. No capté el tercero. Derecho también. Administración. Software y derecho legal. Así que tenemos, me imagino que refleja un poco la diversidad de formaciones en la sala. Pues son preguntas difíciles, entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo de darles respuestas así. Alguien debería escribir al menos un paper sobre cada una de las preguntas. No tengo ese tiempo para investigar. Pero pues bueno, la primera pregunta es sobre la Cumbre de Río, el documento posición del país y informe de cómo ha avanzado el país desde la Cumbre de Río hace 20 años. Como parte de ese informe está planteando su visión hacia el futuro, y en el marco de las diferentes líneas que ya han sido establecidas como temas de debate para Río +20. Y ahí, como bien señalas, economía verde es una de las principales líneas de debate para la cumbre. La otra siendo el marco constitucional, otra siendo los avances desde hace 20 años. En el caso de la economía verde, pues yo he escuchado al ministerio y entiendo yo que el ministerio y creo que nosotros como PEDUD compartimos esta visión, es que la economía verde debe ser un medio o un mecanismo, un medio para fomentar y para lograr el desarrollo sostenible. No reemplaza el desarrollo sostenible, no es buscar darle más importancia a lo económico sobre lo social o ambiental, sino reconocer que hay fuerzas económicas. Vivimos en un mundo que se mueve de cierta manera por fuerzas económicas, cada vez más globalizada, no podemos negarlo, pero más bien debemos promover que esa economía cada vez más sea una economía sostenible, que sea una economía que contribuya al desarrollo sostenible, que contribuya al desarrollo humano, que no genere mayor impacto sobre la vida
y sobre la capacidad de carga que tiene el planeta en términos de recursos naturales. Creo que lo que he visto en la posición del ministerio, que todavía está, creo, en plena elaboración, es que tiene como un pilar muy central a su visión de economía verde el rol de los ecosistemas, de la conservación, de la biodiversidad, de las áreas protegidas. Entonces, en ese sentido, creo que la visión de Perú está más o menos en buen camino, ¿no? No sabemos qué va a resultar de Río. Nosotros como PNUD al menos también tenemos una posición, un informe o un paper de posición de la organización que se puede encontrar en la página web, creo que en la misma página de la cumbre, donde también resaltamos la importancia de que se encuentre el balance entre los pilares económicos, sociales y ambientales y logremos una visión para el futuro que realmente sea una visión anclada en buscar el desarrollo humano sostenible. Estamos viendo qué sucede, qué es lo que va a seguir después de los objetivos de desarrollo del milenio, que el plazo termina en el año 2015, y estamos viendo que y estamos creo que en ese sentido coincidiendo con Perú, con Colombia, con algunos otros países en la importancia de buscar un nuevo marco post-2015 orientado al desarrollo humano sostenible. Entonces, en ese sentido, bueno, esperaremos hasta que MINAM termine su informe de país. Yo les invito, entiendo que MINAM hay muchas, o hay varias, mejor dicho, varios espacios de discusión sobre Río, tanto a nivel de la sociedad civil como a nivel del Estado y seguramente a nivel de las universidades, y les invito a todos a participar con sus perspectivas. Luego la siguiente pregunta es muy interesante, la relación entre el cambio climático y los conflictos sociales y cómo debemos abordar, tal vez mi interpretación de la pregunta, cómo debemos abordar la conflictividad social en un contexto de cambio climático y viceversa. Creo que es una pregunta sumamente oportuna, relevante para el país, como bien has señalado. Hay un aumento en el nivel de conflictos. Muchos de los conflictos, la mayoría se atribuyen a temas ambientales. Pues no sabemos realmente en todos los casos son ambientales, no sabemos, pero sí podemos decir hay una tendencia donde el manejo ambiental contribuye, o la falta de un manejo ambiental y un nivel de conflictividad con respecto al uso de recursos naturales está detrás. Entonces, yo creo que con el cambio climático vamos a ver cada vez más conflictividad social, sin duda. En la medida que nos encontremos con mayores presiones sobre los recursos naturales, que sean de suelo, recursos de agua, en la medida que haya mayor escasez de agua, en la medida que haya menos expansiones de suelos en buen estado, vamos a encontrarnos con más conflictos entre diferentes usos de esos recursos. Ya lo estamos viendo y podríamos buscar tal vez a muchos diferentes zonas del país o paisajes en el país y imaginar o proyectar este paisaje al futuro y imaginar un paisaje más conflictivo. Cito, por ejemplo, zonas donde, por ejemplo, en el norte, donde se está cultivando arroz, en zonas con escasez de agua. Entonces, tal vez no hay hoy día el conflicto social,
pero en la medida que cada vez haya más escasez de agua, que luego se requiere para los cultivos, para el autoconsumo, para la seguridad alimentaria, va a haber más conflictos con estos otros usos, por ejemplo, el arroz para la comercialización. Entonces, ese es un solo caso, podemos pensar en otros, podemos pensar en conflictos entre los biocombustibles y cultivos de autoconsumo, en cultivos para la seguridad alimentaria, podemos pensar en plantaciones forestales y los bosques naturales, en cultivos en vez de bosques. O sea, hay muchos escenarios de conflictividad que creo que se van a intensificar en la medida que el cambio climático, junto con una gestión o manejo no adecuado de los recursos naturales, se vaya incrementando en el futuro. Sobre los compromisos de los gobiernos regionales y locales en este campo, pues ahí creo que hay que empezar primero con la sensibilización. Todavía hay muchos gobiernos regionales y locales que no son necesariamente sensibilizados a cómo el cambio climático o los riesgos climáticos, por otro lado, en un tiempo más corto, generen o pueden generar impactos sobre sus actividades económicas y sobre su población. Por otro lado, una vez que sean sensibilizados, la importancia de fortalecer las capacidades. Una de las dificultades que ustedes, me imagino que saben también, es que a nivel de los gobiernos regionales y locales tiende a haber muchos cambios a nivel del personal. Entonces, tenemos también los que queremos fortalecer y acompañar a los gobiernos regionales y locales, buscar tal vez estrategias innovadoras para enfrentar ese problema de rotación. Yo he tenido experiencias donde el gerente de recursos naturales se cambia 5 o 6 veces dentro de 2 años o de 1 año de coordinación con nosotros. Entonces, cada vez es difícil que haya luego realmente avances, tanto en términos de políticas como estrategias a nivel regional y local, cuando hay ese tipo de rotación. Pero luego hay todo un proceso de incorporación de la variable de cambio climático y de gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública. Y aquí tal vez es más reciente el esfuerzo, pero es importante cuando tú vas a un ministerio o vas a una región o una municipalidad y dices cambio climático o dices gestión de riesgos, te manda a la Gerencia de Recursos Naturales de Medio Ambiente o te manda a la Oficina de Defensa Civil, cuando realmente lo que debes estar buscando es que están en la mesa los de desarrollo económico, de desarrollo social, de planificación, de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde tiene que haber mucho más incidencia para que los gobiernos regionales y locales entiendan la importancia de transversalizar las respuestas al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres en sus proyectos de inversión pública, sea lo que sea el sector. El tema de software, bueno, no fue una pregunta sobre software, sino sobre mi presentación no tan clara. Ahí tal vez no fui claro al comienzo. Hablaba de 2 diferentes campos y de conceptos, y ahí intentaba diferenciar entre lo que es cambio climático y la gente que viene desarrollando conocimientos y el concepto de cambio climático, y el campo de gestión de riesgos de desastres, que a su vez es conocido como prevención de riesgos o prevención de desastres o reducción de riesgos. Son diferentes aspectos a la misma moneda de gestión de riesgos. Lo que recién estamos viendo tanto a nivel internacional como a nivel nacional y a nivel local es este encuentro entre
los que hablan gestión de riesgos y los que hablan cambio climático, para que no estemos hablando de cosas distintas, pero que estamos hablando más o menos de, no es la misma cosa, pero son muy interrelacionados. La gestión de riesgos, cuando hablamos de gestión de riesgos climáticos, en muchos casos estamos viendo que esos riesgos climáticos son agravados o exacerbados por el cambio climático. Y podemos adaptarnos de aquí a 20 o 30 años y buscar medidas para adaptarnos de aquí a 20 o 30 años para algunos efectos del cambio climático, como son cambios de temperatura, cambios de precipitaciones, pero ese tipo de adaptación no nos va a ayudar para enfrentar el huaico de mañana o la inundación del próximo año. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener otra serie de medidas para enfrentar los riesgos climáticos de más corto plazo y que son más de naturaleza extrema y puntual, pero son interrelacionados cambio climático y gestión de riesgos. Finalmente, el tema de marco legal. El país ha avanzado bastante, comenté un poco sobre el marco legal institucional a nivel del país. Sin embargo, hace falta bastante seguir desarrollando, yo creo que, y ajustando el marco legal. Y aquí es necesario, para darles una respuesta rápida, trabajar en dos diferentes niveles. Primero, a nivel de los sectores. Si tú vas al sector salud o vas al sector energía y minas, todavía hay poca conciencia y menos instrumentos de política, de planificación, de estrategias para tomar en consideración el cambio climático y gestión de riesgos. Eso por un lado, o sea, hay que adecuar las políticas y los instrumentos de gestión a nivel de los sectores no ambientales, empezando con entender cuál va a ser el impacto, cuál es el nivel de vulnerabilidad a nivel de esos sectores. Y luego el otro ramo de fortalecimiento o de ajuste es por el lado del MEF, de Economía y Finanzas, de asegurar que existan los incentivos. Si queremos que los gobiernos regionales y locales tomen conciencia, que le den importancia, que inviertan sus presupuestos en gestión de riesgos y cambio climático, en muchos casos lo que se requiere es darle el incentivo económico. Entonces, y ahí empieza realmente a mover y cambiar los procesos estándares y procesos tradicionales de desarrollo y de inversión. Entonces, en ese sentido, el MEF, como les comenté, ha avanzado bastante, pero todavía falta adecuar mucho más los instrumentos financieros. Si vemos el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, todavía, por ejemplo, no permite desarrollar proyectos realmente verdes, proyectos orientados a mantener los servicios ecosistémicos, a conservar las áreas protegidas, a conservar la biodiversidad. Esos no son proyectos viables, o ni siquiera no hay forma de ingresarlos en el SNIP, por lo que me han dicho. Entonces, ahí todavía hay bastante que trabajar en este campo. Buenas noches. Mi nombre es Henry Met, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Agraria La Molina. Me es un honor para mí dar las palabras de agradecimiento y estar presente en este programa. Después de esta conferencia nos lleva a la reflexión, nos lleva a hacer una introspectiva en nosotros mismos y reflexionar sobre todo lo que está sucediendo, sobre la escasez de agua, sobre la degradación de suelos, la salinización, que eso conlleva a una pérdida de seguridad alimentaria. Nos conlleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros, sobre todo lo que está sucediendo. Además de todo esto, nos conlleva a
a no ver esto como una situación fatalista, nos conlleva a ver una oportunidad y en cada una de nuestras carreras relacionarlas con un cambio en que pueda beneficiar al medio ambiente y que podamos nosotros mismos, porque el futuro es nuestro, salvar o disminuir los peligros, los potenciales peligros que podamos tener. Bueno, es un honor que señor Leslie haya tenido la dedicación y haya podido brindarnos esta valiosa conferencia. Muchas gracias.